Listo chicos, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan? Y si se observa también lo de la pantalla. ¿Confirmen? Sí, profe. Muy bien. Si se escucha entrecortado, por favor me confirman para poder cambiar de irme a otro lugar, ¿sí? Coja más allá. Ya. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a hacer un refuerzo de esta parte de aquí, de los dos movimientos que hemos visto, mediante una gráfica y saber identificar cuándo es un movimiento rectilíneo, cuándo es variado, ¿sí? Y identificar entre un desplazamiento y una distancia, ¿ya? Y luego hacemos los ejercicios que quedaron pendientes. Muy bien. Como ustedes pueden observar aquí, tienen una gráfica en donde en el eje de las X ustedes tienen el tiempo y tienen en el eje de las Y tienen una velocidad. Es una gráfica, velocidad versus tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que yo debo hacer es identificar primeramente con el primer punto qué tipo de movimiento es en cada tramo, ¿ya? Antes de nada debemos identificar los tipos de pendiente, ¿ya? Los tipos de pendiente van a ser positivos, ¿sí? Tipos de pendiente es positivo cuando yo tengo de esta manera, negativo cuando está, qué sé yo, de esta manera. Entonces, de eso también va a depender si en este caso es un movimiento rectilíneo, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, si la aceleración es positiva o la aceleración es negativa, es decir, tanto acelerado como retardado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos con el primer tramo, con la primera parte. Aquí, ¿qué sucede? ¿Qué es esta parte de aquí? Constante. Constante, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Que es acelerado, retardado o es movimiento rectilíneo? Rectilíneo, uniforme. Ya, entonces aquí es MRU. Muy bien, con el primer tramo. Con el segundo tramo, con esta parte de aquí, ¿sí? Uniformemente variado, retardado. Correcto, este es movimiento MRU, pero esto es retardado, es decir, con una aceleración, ¿no es cierto?, negativa. Y esto de aquí, el final, ¿qué tipo de movimiento es? MRU también. Ya Rectilíneo. correcto, muy Uniforme. bien, movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Confirmen. Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? Vayan hablando nomás, jóvenes. Velocidad inicial. Hablen, hablen. Ninguna lista. Listo. Muy bien, chicos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es el segundo punto. Distancia recorrida entre 0 y 5 segundos. Muy bien. La distancia, yo les decía algo muy importante. La distancia puede ser negativa. La distancia no. Nunca, ¿no es No, cierto? listo. Nunca es negativa la distancia. Entonces, para que tengan claro, la distancia y luego lo que es un desplazamiento, ¿ya? La distancia nunca va a ser negativa, ¿ya? Tenemos tres tramos, ¿no? Tenemos MRU, MRUV, que es el retardado, y el último que es MRU. Ahí se les hizo de diferente color para con el primer punto.
Muy bien. El segundo punto es calcular la distancia recorrida entre 0 y 5 segundos. Muy bien, entonces vamos entre 0 y 5 segundos, es decir, de aquí hasta aquí. ¿Cómo calculábamos nosotros la distancia? Ayer vimos un ejercicio. ¿Cómo calculábamos la distancia? Buscando las áreas. Buscando las áreas, ¿no es cierto? Correcto, buscando las áreas. Ayer hicimos un ejercicio en donde solo calculábamos el área y ya sabíamos el recorrido. Entonces, si se me presenta una gráfica y me pide que calcule la distancia, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mediante triángulos, mediante rectángulos, mediante cuadrados, depende de qué figura se me vaya a formar. En la primera parte del primer tramo, que es este de aquí, ¿sí? Hasta 5 segundos, ¿qué figura se está formando? ¿Qué figura se forma aquí? Un rectángulo. ¿Ya? Entonces, el área va a ser igual a base por altura. Muy bien, esa es con la primera parte, ¿sí? Este puede ser 1. Muy bien. Base es 2, de 0 a 2 es 2. Altura es 5, significa que esto es 10. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Confirmen? ¿Hablen? Sí. Vamos con el segundo. Con el segundo tramo, que va a ser este de aquí, esto de aquí, que forma otro triángulo, ¿ya? Este puede ser el área 2. Entonces, tenemos área 1 y tenemos área 2. ¿Ya? Área 2. Listo. ¿Qué figura se está formando? Confirmen. Un triángulo. Triángulo rectángulo. Base por altura sobre 2. Y esto es igual. ¿Cuánto mide la base? La base desde aquí hasta acá. ¿Cuánto mide? 2. Por la altura que mide ¿cuánto? 5. Dividido para 2. Esto resulta dar ¿cuánto? ¿Eso resulta dar cuánto? 5. Muy bien. Y falta el último. El último va a corresponder a esta parte de aquí, a este triángulo que se está formando aquí. Muy bien. En donde la base de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? 1. Área 3 Uno. va a ser igual a base por altura sobre 2, ¿sí? Y eso va a ser igual, en este caso, a 1 por ¿cuánto? Por menos 3. Por 3. ¿Y eso dividido para cuánto? Para 2. Y esto me da 1,5. Distancia recorrida entre 0 segundos y 1,5. ¿Ya? Como me pide distancia recorrida, estoy hablando de la distancia total. Desde 0 hasta 0,5. ¿Qué debo hacer? Sumarlos. 10 más 5, 15, más 1,5, ¿cuánto sería? 16,5. Muy bien. Ahora me pide la distancia total recorrida. Si me pide la distancia total recorrida, ¿desde dónde hasta dónde iría? Desde 5 hasta 11. No. Desde el 0 hasta el 11. De 0 a 11. De 0 a 11, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero para saber justamente la distancia total recorrida sería la sumatoria de todas estas áreas. ¿Qué es lo que ustedes pueden llegar en conclusión? En conclusión digo, a ver, ya tengo 3 áreas, pero aquí también me está formando otra área. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la que falta para saber la distancia total. Y para saber entonces la distancia total sería que el área total sería área 1 más área 2 más área 3 y más el área 4, pero no conozco el área 4. Entonces puedo calcularle aquícito, puedo ponerle aquícito. Área 4 va a ser igual a su base por su altura.
porque es un rectángulo. Entonces, área 4 va a ser igual. ¿La base cuánto mide? 4, 6, 6, ¿Y su altura cuánto mide? 4, 3. 6 por 3, 18. Ya, 18. entonces sería, la sumatoria sería 10 más 5 más 1,5 más 18. ¿Cuánto resulta dar esto? Perdón, 34,5. 34,5. Esa es la distancia total y esta es la distancia que se está recorriendo desde 0 segundos a 5 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Confirmen? ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces hasta el momento esta parte está clara. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. A ver, ustedes van a hacer esto de aquí hasta el momento. Listo, chicos. Esta es otra gráfica y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar por puntos. Van a calcular la distancia recorrida de 0 a 7 y la distancia total recorrida. Muy bien. Dice, Dígame. ¿puede retroceder un momento la diapositiva anterior? Claro. Ya, gracias. Esta es otra gráfica, chicos. Muy bien. Confirmen, ya está. Ya, profe. Muy bien, la distancia recorrida de 0 a 7 segundos. De 0 hasta 7. Muy bien. Muy listo, entonces comencemos. Aquí se está formando un triángulo. Ese es el área 1. Entonces digo, área 1 es igual a base por altura sobre 2. Ya. La base es de ¿cuánto? De 3. La altura es de 2 sobre 2 y esto me da 3. El área 2, jóvenes. El área 2. ¿Qué figura se está formando? Un rectángulo.
Correcto, un rectángulo, en donde la base es ¿cuánto? 4, 3. 4 y 2. 4 y 2. Entonces, igual aquí les pongo las fórmulas, no se vayan a olvidar. Base por altura, 4 y 2, y esto me da 8. Como me pide de 0 a 7, entonces 3 más 8 me da 11. Y cuando me dice la distancia total recorrida, esta sería el área 2. La distancia total sería el área 1, ¿no es cierto? Más el área 2, más el área 3. Pero no conozco el área 3. Muy bien. Esta área de aquí yo no la conozco. Listo. Esta sería el área 3. Muy bien. ¿Qué figura se está formando? Triángulo. Ya, área 3 sería igual a base por altura sobre 2. El área 3 es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 3 por 5 entre 2. 15 medios, que es 7.5. ¿Entendido? Ya. Entonces, muy bien, la distancia total sería, en este caso, 3 más 8 y más 7,5. 11 más 7,5, 18,5. ¿Estamos de acuerdo? Y no cuenta ese rectángulo que queda ahí. ¿Cuál rectángulo? El que está entre las áreas 1, 2, 3. No, ¿Qué queda? no, ese no. No. ¿Sí? ¿Confirme? ¿Allen, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y por qué no le toma en cuenta el rectángulo que queda ahí vacío? Porque ese no está. Ya estoy calculando el área bajo estas. Ya estoy calculando. Esto ya no cuento. ¿Ya? Esto de aquí ya no contaría. Si no, sería calcular el área de todito esto de aquí, pero no. Solo pide de esta parte donde están haciendo el recorrido. ¿Lo ubica? Disculpe, ¿por qué le puso debajo del 8 el 11? Porque 3 más 8 es 11. ¿Confirme? Ya. Gracias. ¿Listo? Hablen, chicos. Hablen. ¿No? Ninguna pregunta. Listo. El desplazamiento entre 0 y 5 segundos. Cuando me habla de desplazamiento, aquí yo ya debo tomar en cuenta el signo. ¿Sí? Cuando me habla de desplazamiento. Entonces, de igual manera yo debo considerar las áreas. Aquí resultó esto el área 1, de aquí a acá el área 2, de aquí a acá el área 3. Muy bien, entonces yo lo que debo verificar, como me pide, a ver, ¿qué me pide? El desplazamiento de 0 a 5. Para yo calcular el desplazamiento de 0 a 5, como les digo, debo considerar las áreas, pero ya respectivamente con sus signos. Entonces, tenemos el área 1, ¿cuánto valía el área 1? 10 del primer ejercicio. Del segundo es 5 y del tercero es 1.5, porque me pide de 0 a 5. Muy bien. Listo, chicos. Ahora, la pregunta está en yo poder verificar cuál es positivo y cuál es negativo. ¿Ya? Muy bien. El desplazamiento. ¿Qué dice? ¿Es positivo? ¿Es negativo? El primero es positivo, el segundo es negativo. El primero es positivo, el segundo es negativo y el tercero es Negativo igual. veamos negativo. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen, chicos? ¿Positivo, negativo? No es Luego el positivo, es desplazamiento contrario. total. Y por último, la aceleración en cada tramo. A ver, háganle ustedes, por favor. Y confirman lo que corresponde a las respuestas de esto de aquí. Nada más. Háganle ustedes. A ver, lo que aquí para poder identificar el desplazamiento, el eje X hacia arriba van a ser positivos y los que están hacia abajo van a ser negativos en cuanto a los desplazamientos. ¿Ya? Sobre o debajo del eje X. Entonces digo, a ver, como me pide de 0 a 5, ¿qué áreas son? ¿Qué áreas son de 0 a 5? ¿Cuántas áreas son? 3. Ya, entonces digo, área 1 está encima o debajo del eje X. Sobre. Ya, muy bien. El área 2 está sobre o debajo del eje X. Entonces, es más, el área 3 está sobre o debajo del eje X. Debajo. Menos el área 3. Entonces, área 1 era 10. ¿Sí? Área 2, 5 y área 3, 1.5. ¿Entendido? ¿Confirmen? Hablen. 10 más 5, 15 menos 1.5. 13.5. El desplazamiento total debería saber. Entonces, desplazamiento total sería en cambio área 1 más área 2 menos área 3 y menos el área 4 porque el área 4 correspondía a esto de aquí. ¿Entendido? Está debajo. Entonces digo, área 1 vale 10, área 2, 5, área 3, 1.5 y el área 4, ¿cuánto valía? Confirmen, ¿cuánto valía el área 4? 18. 18. Entonces menos 18. Y esto me da 10 más 5, 15, 15 menos 1.5 y menos 18. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Menos cuánto? Menos 5. Menos 5. 4.5. Menos 4,5. 4,5. Ese sería el desplazamiento. Espérenme un momentito. ¿Sí? Muy bien. En el primer tramo, la aceleración, ¿qué es? No hay aceleración. Ya no hay aceleración, ¿no es cierto? En el segundo, Negativa. La aceleración de cada tramo. la del segundo era una aceleración que es retardada o acelerada. Retardada. Retardada. Y en la tercera, Retardada. retardada en la tercera. ¿Ya? Si estoy hablando serían solo 3 tramos, ¿no es cierto? El primer tramo, que sería este de aquí. El 1, el 2 y el 3. ¿El tercero qué sería? No hay aceleración. No hay. Aceleración. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos? En el primer tramo, la aceleración es igual a ¿qué? A 0. En el segundo tramo, aceleración, sí hay aceleración. ¿Y cómo calcularían la aceleración? Velocidad final. Menos velocidad inicial sobre. Sobre el tiempo. Muy bien. Y en el tercer punto, en el tercer tramo, que la aceleración es ¿qué? 0. 0. Muy bien, calculen esta aceleración. Calculen. Velocidad final menos velocidad inicial. Menos un medio. Menos un medio, ¿qué dice el resto? No, perdón, menos un medio. Menos 5.
Menos 5. Confirmen. Aquí yo tengo. Hasta aquí. Tengo 3. Confirmen, chicos, confirmen. ¿Cuánto sale la aceleración en el tramo 2? Confirmen, chicos. ¿Cuánto me quedaría en el tramo 2? Menos 8 tercios. ¿Por qué? A ver, yo le hice la velocidad final sería menos 3 y le restaríamos menos 5. Entonces vale menos 8. Sobre el tiempo que serían 3 segundos. Correcto, miren. Esto de aquí, ya estamos en el primer tramo. Recordemos que nosotros en vectores decíamos punto final, punto inicial, ¿no es cierto? Este sería el punto inicial, es decir, la velocidad inicial aquí. ¿Y este qué sería? El punto final, es decir, la velocidad final. Entonces, el punto inicial, la velocidad final, pues tengo que fijarme desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es? 5, ¿no es cierto? Esa es la velocidad final y la velocidad inicial. ¿Y la velocidad final cuánto sería? Desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es? 3. Entonces sería menos 3 menos ¿cuánto? Menos 5 sobre el tiempo. El tiempo que es esto de aquí, ¿cuánto es? 3 y esto me da menos 8. 3 segundos. Sí, esto sería metros sobre segundo ¿a qué? Al cuadrado. Y la aceleración en el tercer tramo, que es ¿cuánto? 0. ¿Entendido? Listen, también sería como dejarle en decimales, porque yo le dejé en 2.67 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, Menos 2.67. sí, lo que estamos haciendo el análisis nomás. Sí se presentaron así como en relación las tablas, velocidad versus tiempo. ¿Sí? Entonces, hemos hecho esto de aquí. ¿Copiaron tal vez para pasar al siguiente? Sí, la anterior puede retroceder un poco. ¿Esta? Sí, gracias. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos. Confirmen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para pasar si no, al siguiente. Ya, verán. La velocidad, ¿no es cierto? Mire, la velocidad, ¿en qué eje está? En el eje Y. Ya, entonces en el eje Y. Listo. De aquí hasta acá, ¿cuánto se mueve? Que en el eje Y. Ajá. O en el eje. En el eje Y, porque usted tiene que calcular la velocidad final y luego la velocidad inicial. La velocidad final, ¿cuánto se mueve en Y? 5. Ya, 5, ¿no es cierto? Muy bien. La velocidad inicial, esta es la velocidad. La velocidad final, ¿cuánto se mueve? De aquí hasta acá. ¿Cuánto se mueve? 3. Es negativo, ¿no es cierto? Por eso le pongo menos 3. ¿Y por qué menos 5? Porque le afecta el signo, pese a que este es positivo. Por eso le pongo menos 3 menos 5. ¿Entendido? Sí, Ya. gracias. Y sobre el tiempo está en el eje X. Entonces de aquí hasta acá, que es el segundo tramo, se mueve 3 segundos. En 3 segundos. Ya, por eso es que sale menos 8 tercios metros sobre segundo al cuadrado. ¿Entendido? Sí, pero gracias. ¿El tiempo cuál sería el momento que tenía que tomar? El tiempo debe tomarlo desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Hasta donde inicia la velocidad inicial. Claro. Si me dijera la aceleración total, tendría que sumarle.
¿Ya? Listo, chicos, vamos con el siguiente. Ustedes van a hacer, háganlo por favor. Calcular la aceleración en el primer tramo. Ujú. Pues Dulce creo que es. Porque el punto final podemos ver que es 5 y el punto inicial 3, entonces resta 5 menos 3 y el tiempo sería en ese transcurso 3 segundos. Entonces 5 menos 3 sobre 3 sería. Aceleración del primer tramo sería velocidad final menos velocidad inicial sobre su tiempo. La final, ¿cuánto sería la velocidad final? 5. 5. La velocidad inicial. 3. Muy bien. ¿Y el tiempo? 3. No vayan a simplificar porque saben tener 5 menos 3. No saben hacer esto así. Si estuviera multiplicando, sí, pero que está restando. Ojo. 5 menos 3 es 2, 2 tercios. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Entendido? ¿Hablen? Sí. Ya. Si me dice calcular la distancia durante el frenado, ¿cuál es el frenado? La parte que baja, Ya. el Esto, tercer tramo. ya pongámosle, este sería el 1, igual acá, 1, 2 y 3. El tercer tramo. Entonces, ¿cómo calculan la distancia? Sacando el perímetro, base por altura dividido por 2. Perímetro. El área, perdón. En serio, el perímetro dicen, es área. Área 3, ¿a qué es igual? 7,5. Ya, entonces sería la base 3, altura 5, ¿no es cierto? Perdón. 3 al 3, ¿no es cierto? Base por altura sobre 2, vamos a ver. Base es 3, altura 5, ¿no es cierto? Y eso entre 2, 15 medios, que es 7,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Entendido? Ese sería, bueno, no, perdón, esto no. Solo metros, lo siento, es que me equivoqué, área, sí. Área por aceleración, me equivoqué. Listo. Y me dice calcular la de esa aceleración en el último tramo. Sería menos 5 tercios. ¿Por qué? Porque la velocidad final es 0 y la velocidad inicial es 5. Y el tiempo es 3. Veamos aceleración. Muy bien, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final 0. Velocidad inicial 5. 5. Esta es velocidad inicial, esta es velocidad final, pero menos 5 sobre el tiempo, que es ¿cuánto? 3. Esto me daría menos 5 tercios, ¿qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Desaceleración, sí, es porque frenó, sí, o el frenado que tiene, por eso se llama desaceleración. ¿Entendido, jóvenes? ¿Hablen? ¿Alguna duda? Dígame. ¿Cómo se calcula el tiempo? Ahí me perdí. Claro, ya. Pregunten eso. ¿El tiempo en qué eje está? ¿En X o en Y? En X. Correcto, en X, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí está formando este triangulito. Esto es el tiempo en donde sufre la desaceleración, por eso está descendiendo. Entonces, de 7 para llegar a 9, aunque sean los deditos, ¿sí? De 7 para llegar a 9, o si no cuentan los tramos, los cuadritos. 7, 8, 9 y 10. ¿Entendido?
8, Ah, 9, ya, 10. ya. ¿Sí? 8, 9, 10. Y para saber la velocidad, pues usted sabe que debe contar en el eje Y porque aquí tiene usted la velocidad. ¿Entendido? Sí, sí, entendido. Ya, muy bien. Eso es en cuanto al análisis de las gráficas, al análisis correspondiente de lo que cuando se les presente en el examen, ¿sí? Entonces no hay que tener miedo, pues este ejercicio de aquí fue el que salió y me pedía en cierto tiempo. Entonces tienen que saberse ubicar primeramente cuál es el tiempo, cuál es la velocidad, ¿sí? Y acorde a eso, pues desde qué tiempo hasta qué tiempo, si me pide la desaceleración, si me pide el desplazamiento, recordemos que el desplazamiento debe ser, ya debe tener en cuenta los signos, si está sobre y si está debajo. Si está sobre, pues es signo positivo, y si está debajo es signo negativo, acorde al eje de las X. ¿Entendido? Hablen. Sí, Muy bien, entonces ustedes van a hacer estos ejercicios de aquí. Nosotros quedamos en que hacerlos. Son estos, sí, estos de aquí son los que nos faltan. Listo, chicos. Tienen 1 minuto por cada ejercicio, por favor, para que los desarrollen. Muy bien, mañana comenzamos con otro tema. Terminemos este tema de aquí para que no existan dudas. Listo, chicos, háganlo. Datos, confirmen. Velocidad inicial sería 0 metros sobre segundos, la aceleración sería 1,6 metros sobre segundos al cuadrado y la distancia recorrida 20 metros. Ya, a ver. Correcto, velocidad inicial, parte de reposo hasta que espere, ¿no es cierto?, el semáforo que está en verde. Muy bien. Velocidad, la aceleración es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado y recorrió una distancia de 20 metros. Muy bien, determine la velocidad final en ese momento y el tiempo transcurrido. Listo, chicos, ¿qué fórmula pueden aplicar? Podría ser la de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por espacio o distancia. 2 veces la aceleración por su distancia, ¿sí? Que es esta de aquí. ¿Dónde estamos? Sí, es esta de aquí. ¿Entendido? Tengo la aceleración y tengo la distancia. Muy bien. Listo. Estamos aquí. La velocidad inicial es 0. Velocidad final al cuadrado. 2 veces su aceleración. Entonces 2 por 1,6. Y eso por su distancia, que es 20. ¿Cuánto resulta dar esto? 64. 64, muy bien. Y como está elevada al cuadrado, ¿no es cierto?, deben sacarle la raíz. Y la raíz de 64 es 8. Muy bien, hasta eso ustedes pueden descartar esto. Y para calcular el tiempo, ¿de qué fórmula? Velocidad final menos Velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Velocidad final es igual a ¿qué? No, velocidad final menos velocidad sobre aceleración. Ya, podemos coger, bueno, o si no, miren, con los datos que tenemos, ¿sí? O sea, hay que tener clara la idea de esto de aquí. ¿Dónde estamos? Me pasé. Ya. Por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La final fue la que calculé, ¿no es cierto? La aceleración sí tengo y el tiempo también es lo que me está pidiendo. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
Muy bien, lo único que me tocaría es despejar, sabiendo que esto es 0. ¿Y qué es lo que me quedaría? Velocidad final es igual a aceleración por tiempo, en donde despejo el tiempo y me quedaría a la final sobre su aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Confirmen? Sí, listo. Ya, y eso me quedaría la velocidad final 8 dividido para su aceleración. ¿De cuánto es la aceleración? 1.6. Ya, 1,6. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, ¿cuántos decimales tiene? 1. Ya, como tiene un decimal, le aumento un cerito y elimino la coma. Y 80 entre 16 es 5. ¿Entendido? ¿Confirmen? Sí, listo. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Alguna pregunta? Por favor, me van confirmando. Si paso, van a copiar. Confirmen. Bueno, como ustedes no hablan, pasemos. Confirmen. ¿Datos? Velocidad inicial 40. Tiempo serían 10 segundos y velocidad final 0. Ya, tiempo 10 segundos. Se detiene completamente, entonces la velocidad final tiene que ser ¿qué? 0. Pero si se va a detener, significa que la aceleración, ¿qué fue? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Eso también hay que tener claro. ¿Cuál fue la distancia? Distancia recorrido durante el periodo en el que se redujo la velocidad. Listo. ¿Distancia a qué es igual? Velocidad inicial final sobre 12 por el tiempo. Distancia Pero no tenemos aceleración, entonces sería distancia. Sería de la fórmula de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Ya, muy bien. Entonces, veamos. Velocidad final es igual a velocidad más 2 veces su aceleración por la distancia. Muy bien. Entonces, esto es 0, ¿sí? Esto va a ser 0. Y de aquí yo tengo que despejar la aceleración. Es lógico que me va a salir negativa. Muy bien. ¿Qué más pueden hacer? Luego, después de esto, ¿qué deben hacer? Sacar la aceleración. Despejar la aceleración. Ya, despejar la aceleración. Muy bien. Porque si ustedes, o sea, aquí les pongo las fórmulas, ¿dónde está? Ya. Esto también, ¿no? Distancia inicial más final sobre 2 por el tiempo. ¿Sí? Distancia es a la inicial más la final sobre 2 por el tiempo. ¿Ya? Entonces, ya con eso ya tienen idea. Veamos. Ustedes para calcular la distancia, también tenemos la fórmula que les di, sin la aceleración. Velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y por el tiempo. Entonces, distancia es igual. La inicial, ¿cuánto vale la inicial?
40, ¿no es cierto? La final no hay sobre 2 y eso por el tiempo que es ¿cuánto? 10. Mitad y mitad, 20. 20 por 10, ¿cuánto les da? 200. 200, muy bien. ¿Le ubican? Confirmen. Sí, listo. ¿Sí? Ahora, otra forma de poderla resolver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la otra forma para poderla resolver? Sacar primero la Sacando la aceleración primero. Ya, ¿de qué fórmula? velocidad final menos inicio. Yo sería también con la fórmula básica, distancia es igual a velocidad por tiempo. A ver, No, la aceleración, fórmula velocidad sería final velocidad menos velocidad inicial velocidad sobre inicial sobre su tiempo. Entonces la aceleración, la final es 0, la inicial es 40, entonces sería menos 40 sobre ¿cuánto? 10. Sobre 10 y esto me sale una aceleración de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, ya tengo la aceleración. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Confirme, ¿qué tengo que hacer? Hablen. Ya lo tienen. ¿Cómo me dijo? ¿Qué tienen que hacer ahora una vez que ya tienen la aceleración? Calcular la distancia. Ya, ¿de dónde van a calcular la distancia? ¿De qué fórmula? Velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Ya, entonces veamos. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Distancia es igual. Veamos. Velocidad inicial 40 por el tiempo que es ¿cuánto? 10. La aceleración es negativa. Me quedaría menos 4 por 10 al cuadrado y eso sobre 2. Esto me daría 400 menos. Esto me da 100. Mitad 1, mitad 2. Y 2 por 100 me da 200. Distancia es igual a 200. Porque 400 menos 200 es 200. ¿Entendido? Sí. ¿Ya? Muy bien. Hagan el otro. ¿El otro qué tipo de ejercicio es? Rectilíneo. uniforme. Ya, listo. Confirmen esa respuesta. Tienen un minuto. 80 metros sobre 0,8 kilómetros por hora. Pero ¿qué me dice? Ya, 0 es justamente kilómetros por hora. Listo, entonces muy bien. Saquemos tiempo. Dice, si un avión tarda 2 segundos en recorrer 160 metros, ¿cuál es su velocidad en kilómetros sobre hora? Entonces velocidad, pero expresado en kilómetros sobre hora. Muy bien, entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? De aquí despejo la velocidad. La velocidad, ¿a qué va a ser igual, chicos? Distancia sobre tiempo. A la distancia sobre el tiempo. ¿La distancia es de cuánto? De 160 metros sobre 2 segundos. ¿Y esto cuánto me da? 80 metros sobre segundos. Ahora, si yo quiero pasar de metros sobre segundos a kilómetros sobre hora, ¿por cuánto debo multiplicar? 18 quintos. Por 18 quintos. ¿Entendido? ¿Confirmen? Sí. ¿Ya? Muy bien, entonces me quedaría, bueno, quinta una, quinta sería, ¿cuánto? ¿Cuánto sería la quinta de 80? No, 16. 16. ¿Cuánto es 16 por 18? Multipliquen 16 por 18. 88 por 288. 288 kilómetros sobre hora. ¿Algo me decía? No lo escuché bien. No, ya la duda. ¿Ya?
Muy bien, jóvenes. Vamos con el siguiente. Háganlo, por favor. Sí, dice que es obligatorio aquí. Ujú. Pero es que algunos como no tienen, no es una corrupción eso, de la cámara, pero no sé, hay que ver qué sucede. Literal, 34. 34, muy bien, saquemos los datos. Un móvil viaja a 36 kilómetros por hora, velocidad, a partir de t que es igual a 0. Comienza a acelerar a ver, comienza a acelerar a razón de 4 metros sobre segundo, es decir, la aceleración al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad al cabo de ser? Esta es la velocidad inicial. Me pide la velocidad final al cabo de 0,1 minutos, es decir, tiempo 0,1 minutos. La velocidad final. Muy bien. ¿Cómo puedo calcular la velocidad final? Velocidad Velocidad final. inicial más aceleración por tiempo. Ya. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo que aquí yo tengo, con esto yo no puedo trabajar porque me piden metros sobre segundos y con este tiempo tampoco puedo trabajar. ¿Qué es lo que me toca hacer? Lo voy a hacer acá abajito, 36. ¿Por cuánto lo debo multiplicar para pasar a metros sobre segundos? Sí, 18. Ya, 18 a 1, 18 es 2, 2 por 5 es 10. Entonces esto es 10 metros sobre segundos. Y 0,1 minutos es lo mismo que tener 1 sobre 10 minutos. Y si yo quiero pasar a segundos, sabemos que un minuto tiene 60 segundos y me quedaría 6 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Confirmen? Hablen. Sí, profe. Ya, esto va a ser igual. Entonces la velocidad inicial, que es 10 metros, bueno, pongámosle 10, ya sabemos que es metros sobre segundo, más su aceleración, que es 4 por su tiempo, que es 6 segundos. ¿Listo? Esto me da 10 más 24, que es igual a 34. ¿Entendido? Confirmen. Sí, profe. Sí. Ya, muy bien, hagan el siguiente. Puedo borrar, confirmen, porque hice acá abajo. Hablen. Sí. Puede pasar. Listo, chicos.
Literal C. Esperen un ratito, pasa que falta algo. Parece que faltaba algo ahí. Déjenme ver, ¿ya? Déjenme ver acá lo que yo le tenía aquí. Datos. Confirmen. ¿Cuáles son los datos? El tiempo. La velocidad inicial sería 6i más 3j metros sobre segundo. Velocidad inicial 6i más 3j. Velocidad final 10i más 5j. ¿Qué más tiene? El tiempo 4 segundos. Tiempo 4 segundos. ¿Qué más conocen? ¿Qué deberían calcular? La aceleración. Muy bien. ¿Y aceleración a qué es igual? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final, que sería 10i más 5j menos 6i menos 3j. Y eso sobre el tiempo que es 4. Muy bien, 10 menos 6 es 4. 4 entre 4, es decir, 4i. 5 menos 3 es 2. Si le hago debajito porque no me da. ¿Y esto cuánto me daría? Confirme. Y más 0,5j. Más 0,5 porque me quedaría 2 entre 4 que es 0,5j. ¿Alguna pregunta? Confirmen. Confirmen, chicos. Hablen. Hablen, chicos, hablen. Muy bien, van a hacer este de aquí, por favor. Confirmen.
Hablen, chicos. Es el literal B. ¿Seguros? ¿O sería el E? Confirmen. Hablen, chicos, hablen. Hablen, chicos. A ver, aceleración final menos inicial sobre el tiempo. La final, si sacamos los datos, tengo el tiempo que es 2 segundos. En llegar al, dice un móvil en llegar del punto A al punto B. Entonces la aceleración, perdón, la velocidad inicial sabemos que es 6i más 3j metros sobre segundos. Velocidad final sería 10i más 5j metros sobre segundos. Y dice que si cada cuadrícula mide 20 y 20 de altura, 20 de largo por 20 de altura, determine el vector de aceleración para este experimento. Listo, entonces ya, facilito, ¿no? 10i más 5j menos 6i menos 3j porque cambiarían de signo, sobre 2. 10 menos 6 es 4, más 2j sobre 2, y eso me daría 2i más j. Pero, ¿tendría algo que ver esto de aquí? ¿Qué dicen? Sí, tenemos que multiplicarlo por 20. ¿Seguros? ¿Y por qué? Porque dice que cada cuadrícula mide 20 metros de largo y 20 metros de altura. Sería multiplicar el resultado de ese por 20. Pero ahí sería, jóvenes, para calcular la distancia. No, a mí no me pide la distancia. No hay que multiplicar porque ya se sobreentiende que ya están dadas esas cantidades. Ya, Con la no debo, si me pidiera una distancia, sí. Pero no me pide la distancia. Entonces la respuesta es esa. ¿Entendido? Confirmen. Muy bien, vamos, creo que estos de aquí ya los hemos hecho igual. Estos, Puede ponerlo dicen para copiar al ejercicio. ¿listo? Este. Ya, gracias. Nada. A ver, este de aquí ya lo hemos hecho. Ya, este de aquí, chicos, este vamos a hacer. Es 31 más 906. ¿Ya lo hicimos? Sí, también lo hicimos eso. Datos. Aceleración igual 50j. Ya, Centímetros sobre segundos al cuadrado. ya. Velocidad inicial 5i más j centímetros sobre segundos. Y el tiempo 6 segundos. Calculamos la distancia. Listo. Profe, ¿la distancia y el vector de desplazamiento es lo mismo o no? Vector de desplazamiento, sí. Distancia es igual a ¿qué? Velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Distancia igual que desplazamiento, no. Recordemos cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia, ¿sí? Distancia es igual velocidad inicial 5i más j, eso se multiplica por 6 más su aceleración,
que es 50J por el tiempo, que es 6 al cuadrado, y eso sobre 2. Me daría 30i más 6J más 50J por 36 sobre 2. Mitad 1, mitad 25. J. Y aquí me daría 30i más 6J. 50 por 36 me da 900. J, estoy hablando en J. En el vector me quedaría 30i más 906J. Esa sería la solución. Confirmen. Hablen. Hablen, chicos, hablen. Sí. Este también lo hemos hecho, chicos. Este no lo hemos hecho. Hagan. Datos jóvenes. Confirmen. Hablen, hablen. Aceleración es igual a 3i más 4j kilómetros hora cuadrada. Ya esa es la aceleración de A, correcto. Muy bien. ¿Y una velocidad de A? A ver, una velocidad, sería la velocidad del vehículo A, sería la velocidad inicial, ¿entendido? 25i 25i kilómetros kilómetros sobre hora. hora. Dice si la velocidad del vehículo B es la mitad, ojo, del vehículo A. Entonces la velocidad del vehículo B es la mitad del vehículo A. Entonces sobre 2, la velocidad de A. ¿Cuál es la velocidad del auto B? Velocidad final de B cuando haya transcurrido 3 horas. Entonces hago aquí, sí, discúlpenme, 3 horas. Muy bien. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué haría? Confirmen. Primero calcular la velocidad final. ¿Velocidad final de quién? ¿De quién calcularía la velocidad final? De la velocidad inicial. De A. De A. ¿Y esto qué es igual? Velocidad inicial de A Más aceleración por tiempo. más aceleración por tiempo. ¿Listo? Hasta aquí velocidad inicial es 25 y más la aceleración, que es 3i más 4j, y eso por el tiempo, que son 3 horas. Me daría 25i más 9i más 12j. ¿Entendido? Y esto sería igual 34i más 12j. Esta es la velocidad final de A. ¿Y de quién pide identificar? De B. De B. ¿Y qué hago? La mitad sería. La mitad, entonces la velocidad final de B sería la mitad de la de A. 10. Por lo tanto, sería
Más 34i más 12j entre 2 es 17i más 6j. ¿Entendido? ¿Confirmen? Sí. Listo, chicos, creo Listo. que hemos terminado con todos los ejercicios. Este también se lo hizo. ¿Sí?